Esta mañana vamos a continuar nuestra serie titulada Vengan Todos. Y el título del mensaje de esta mañana es La indiferencia. Estamos hablando sobre invitaciones en esta época de la Natividad. ¿Pero por qué? Porque estamos invitados a venir al Señor Jesucristo. Algunos de ustedes necesitan venir a Él por primera vez. Otros necesitan acercarse más de una forma completa, de una forma definitiva. Y cuando digo que nos acerquemos, que nos necesitamos acercarnos al Señor, no es que lo tengamos lejos, porque Él está cerca, está aquí. Vive dentro de aquellos que le han recibido, pero está cerca de aquellos que todavía no le han recibido. Pero la dificultad es llegar completamente a Jesús día tras día. Esta es la dificultad, que a veces se nos olvida la razón por qué necesitamos hacerlo. Se nos olvida cuál es el propósito, se nos olvida esa necesidad. No solo nos detenemos en la rutina de la Navidad, también lo hacemos con nuestra propia fe, lo cual nos lleva a seguir tradiciones y culturas, costumbres, las cuales ni siquiera entendemos. Mire, usted se va a ir por la calle y le va a preguntar a personas qué está celebrando en esta época. No le va a saber, no le va a dar una respuesta concreta. Es muy probable que le va a decir, pues estamos celebrando el amor, la unión de familia, pues la cena que tenemos el 24 en la noche, los regalos, que tenemos familia y que pueden decir todas estas cosas. Pero nadie va a poder entender a menos que tenga una conciencia con el Espíritu Santo. Nadie va a poder entender cuál es la razón por la cual estamos celebrando en esta época. Me gustaría hacer una encuesta muy rápida, no tiene que levantar la mano, pero me gustaría saber, o mejor dicho, hacerlos pensar. ¿Cuántas personas aquí tienen 5 años de estar reuniéndose en una iglesia? No levante la mano si no quiere, pero 5 años. Ahora póngase a pensar, ¿cuántas personas hay aquí que ya tienen 10 años de estarse reuniendo cada domingo en la iglesia? 20 años. Habrá gente, hermanos, que tengan 50 años. Lo voy a bajar así, unos 30, 45. Si ustedes se sienten identificados con esos números, déjenme decirles que qué bueno, porque eso demuestra un signo de fidelidad. Pero aquí está el problema de asistir tal vez domingo tras domingo, año tras año, Navidad tras Navidad a la iglesia. ¿Qué pasa? Que ya hemos, hasta cierto punto, escuchado la mayoría de los sermones de Navidad, ¿cierto o no? Es muy probable que volvemos y escuchamos los mismos pasajes de la Escritura cada año. Es algo que lo experimentamos cada año. Es más, fácilmente podemos pensar en ellos como algo clásico y tradicional. Eso es lo que muchas veces podemos pensar en esto, es el peligro. Incluso podemos desarrollar una actitud despreocupada, impasible a lo que es lo que son estos sermones o estos pasajes de la Biblia. Eso es lo que se llama una indiferencia. Es una actitud que probablemente se manifiesta más por ser impasibles, que no tenemos una reacción hacia esta situación. ¿Tiene sentido para ustedes? Espero que sí. Escuchamos las mismas historias una y otra vez cada año y podemos llegar a expresar esta misma frase que es muy popular. Volvemos a pensar lo mismito del año pasado. Lo mismito del año pasado. Así que por esa razón, esta mañana quiero concentrarme en una historia que ya la hemos escuchado anteriormente, es muy conocida, pero quiero hacerlo de una forma, quiero que lo observemos detenidamente, quiero que entendamos realmente el mensaje de los personajes de esa historia. ¿Qué es lo que nos enseñan estos personajes? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de estos personajes?
Y dicho esto, les voy a pedir que busquen en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2. Este va a ser el pasaje que vamos a utilizar esta mañana, el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y mientras ustedes están buscando el pasaje, quiero hablar acerca del escritor de este Evangelio, de Lucas. Miren, Lucas es el único escritor de la Biblia que no es hebreo, que no es judío. Lucas era griego, era un gentil, era un médico, muy inteligente y metódico. Este era Lucas. Imagínense qué gran privilegio de un hombre no siendo judío tenga una oportunidad preciosa de ser parte del plan precioso y perfecto de Dios. Esto fue Lucas. Otro dato interesante de él, no fue apóstol. Lucas no fue apóstol, sino que fue un predicador de la palabra del Señor. Incluso él comienza el Evangelio diciendo que su objetivo es transmitir la historia de Jesús de una forma veraz y precisa. Esa es la razón por la cual está escribiéndolo. Por eso dice en el inicio de la escritura, miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 2. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Vamos a ver entonces por qué razón está mencionándose aquí este hombre, Teófilo. Dice el versículo 4, para que conozcas bien, dice, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Miren, nosotros tenemos una confianza muy alta en el detalle del Evangelio de Lucas. Miren, es algo precioso. Una de nuestros fundamentos es que creemos en la Biblia como la palabra de Dios que es inerrante. Y cuando decimos inerrante, que no tiene error, que no tiene ninguna sombra de duda en ella. Y aquí lo encontramos en Lucas. Miren, es tanta la información que da Lucas, es tanto la inclinación al detalle, que muchos historiadores a lo largo de las edades han utilizado el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles como una referencia, como un estudio a la historia del primer siglo de la iglesia. Así, entonces, la historia del nacimiento de Jesús empieza en este conocido pasaje de Lucas 2. Empecemos entonces con Lucas 2 diciendo, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. José era descendiente del rey David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, la cual estaba embarazada. Mire, vamos a empezar con unos conceptos básicos de lo que está sucediendo aquí. En esa parte de la historia se está llevando a cabo un censo, y este censo está llevándose a través de todo el Imperio Romano. Para ese momento, ¿sabe de dónde abarcaba el Imperio Romano? Abarcaba desde Europa. Estaban tratando también de conquistar Inglaterra. Desde ese punto hasta lo que es todo lo que es Palestina, toda la parte norte de África. Ese era el Imperio Romano. Es el imperio más grande que se pudo haber visto a través de la historia. Y este censo se llevó a través de ese Imperio Romano. El punto del censo no era saber cuántas personas había en el imperio. No era el punto. Esa era una parte del punto. El punto era saber cuántas personas habían
en todo el imperio para saber cuántos impuestos se podían recaudar de todo el imperio. Por esa razón, José tuvo que ir a la ciudad, a su pueblo llamado Belén. Porque él tuvo que ir ahí no significaba que él había nacido en Belén. Era que de ahí salían sus ancestros. Su familia era originaria de Belén. Y por lo tanto, él tenía que regresar a Belén para ser censado. Y ya que él estaba recién casado, su esposa María tenía que seguirlo a él. ¿Verdad? Interesante esto. Ahora, no sé ustedes, pero típicamente he pensado que todo esto es simplemente el plan perfecto, maestro, bien orquestado de Dios. Y sí, tiene razón eso. Y me imagino que todos nosotros que hemos leído la palabra de Dios y hemos leído este pasaje, nos damos cuenta que Dios está llevando todo conforme a su plan, a todo lo que es este plan de redención. Y vemos que Dios utiliza el pueblo de Belén para lo que se cumpla la profecía. Es algo que el Señor hace. Es cierto que Dios orquestó todo y que las profecías se cumplieron sobre Belén, como vimos la semana pasada en Miqueas 5:2. ¿Recuerdan cuando hablamos que de ahí dice, iba a salir el que iba a apacentar su pueblo, el pueblo de Israel? Es algo importante. Vemos entonces la importancia de Belén con la importancia de David. Interesante esto. Pero la pregunta que tengo yo es, ¿por qué Lucas se tomó el tiempo para incluir estos detalles? ¿Por qué Lucas se tomó el tiempo de incluir el censo? ¿Por qué Lucas se tomó el tiempo de incluir a Cirenio, gobernador de Siria? ¿Por qué tocó el punto que tenía que volver José a Belén y mencionar que él es descendiente de la casa de David, que él es un descendiente real? Es posible que Lucas tiene un propósito extra al dar esta información de estos detalles. ¿Sí? Incluso el capítulo 1 que lo leímos anteriormente, era el capítulo 1 que leí el primer versículo que dice que quiere que Teófilo conozca la verdad exactamente al pie de la letra. Si Lucas lo escribe y lo menciona, entonces nosotros podemos tener la confianza que él está escribiendo hechos históricos bien precisos. Podemos tener esa confianza. Ahora, toquemos el otro punto. ¿Por qué Lucas comienza diciendo un edicto de Augusto César? ¿Por qué tiene que mencionar Augusto César? ¿Sabe usted que Lucas fue escrito alrededor del año 60 después del nacimiento del Señor Jesucristo? 60 años después. Para ese tiempo pudo haber omitido el nombre de Augusto César, pero él lo está poniendo ahí. La pregunta es, ¿hay importancia en esto? Ahora la pregunta es, ¿quién era Augusto César? Miren, muchos de ustedes pueden estar pensando, bueno, ¿qué necesitamos saber nosotros de historia? Pero este es el punto, esto no es historia, esto es teología. Esto es una enunciación de la importancia de lo que es Jesucristo y de los hechos que sucedieron en ese momento. Esto no era Augusto César, no era el nombre de este emperador al nacer. Su nombre original cuando nació era Cayo Octavio. No es que el muchacho estaba sufriendo de callos, sino que ese era un nombre romano, Cayo Octavio. ¿Verdad? Y tampoco Octavio no lo pudieron decir porque tenía tal vez 8 callos, sino que se llamaba Cayo Octavio, era un nombre romano. Así que, ¿qué sabemos acerca de este hombre? Yo me imagino que ustedes no son historiadores, ni yo tampoco. Es más, historia no era mi mejor clase cuando estaba yo en la secundaria. Pero vamos a ver qué podemos sacar de esto. Mire, él se llamaba Cayo Octavio y era un sobrino de un emperador anterior llamado Julio César. Me imagino que ese nombre sí lo han escuchado también. Este Julio César fue asesinado por sus colegas porque el imperio estaba dividido en cuatro áreas. Y entonces los otros que estaban reinando lo asesinaron a él. Y Cayo Octavio, él tomó el puesto de su tío que lo había adoptado como hijo y se autoproclamó Octavio César.
Pero por venganza a que habían asesinado a su tío, a su padrastro, él fue y peleó con todos estos hombres en muchas batallas y los derrotó. Llegó finalmente a unificar el imperio. Llegó finalmente a salvar la estabilidad del imperio. Y más adelante en la historia, a él, por todas estas proezas que él pudo alcanzar, le dieron el nombre de Augusto. Y Augusto significa venerado, el escogido. Eso quiere decir Augusto. Fue bajo su mandato que él pudo restaurar la paz al imperio, la paz romana, que le dicen. Salvó al imperio de la destrucción. También elaboró juegos en honor a su padrastro muerto. Estos juegos que se hacían en la arena eran bien, pero bien famosos en ese tiempo. Él los instituyó. Llegó un punto que en uno de esos juegos apareció un cometa en el cielo. Y él utilizó ese cometa para decir que su padre, Julio César, se había convertido en un dios, que ese cometa era su padre, Julio César, y que ahora estaba, escuche bien esto, estaba sentado a la diestra del dios Zeus. Escuchen bien esto. Así que todo esto podrá ser un montón de datos históricos, pero tienen importancia con relación a lo que es el mensaje. Miren, se los aseguro que vamos a examinar algunos puntos de estos que se utilizaron aquí con la historia relevante a Augusto César. ¿Por qué? Vamos a ver esto. Primero, ¿quién era Augusto César? Volvemos a decirlo. Se le dio el nombre de venerado. El venerado, por eso quiere decir Augusto, venerado. También se le dio el nombre a él que era portador de paz. Él fue el que pudo traer paz a todo el imperio romano. Se le catalogó también como salvador, por lo mismo, porque salvó al pueblo romano, a todo el imperio lo salvó. Aún las monedas incluso decían que él era hijo del deificado, o sea, hijo del endiosado, hijo del Dios hecho. Ahora, todas estas características de Augusto César, ¿se le hacen un poco familiares? ¿Tienen alguna, tal vez, relación? ¿Están pensando en algo que tiene relación con similitudes con lo que era Augusto César? Miren, no creo que la mención de Lucas de Augusto César fuese algo menor, algo sin importancia. Ahora vamos, cuando Teófilo está leyendo el Evangelio de Lucas, él sabía la importancia, la prominencia y elogios de Augusto César. Basado en muchos teólogos, en muchos estudiosos, piensan que Teófilo, en ese tiempo, 60 años después, era un hombre que tenía una posición de mandato. Por eso le dice Lucas excelentísimo. Y aquí, de acuerdo a esto, si Lucas le está escribiendo a Teófilo, dice que le está diciendo que él ha sido instruido en estas cosas. En otras palabras, Teófilo es un cristiano, puede ser un hombre romano, conociente de toda la historia, conociente de lo que es el imperio romano, y a él está escribiendo, y entonces Teófilo está leyendo esto. Cuando él está leyendo acerca de Augusto César, se da cuenta de la prominencia de él. Sin embargo, Lucas está estableciendo la importancia del nacimiento de Jesús y su linaje con respecto a Augusto César. Es algo importante. Miren, ¿se recuerdan lo que dice el versículo 4? Dice que José se dirigía a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, por ser un hombre de descendencia real. ¿Quién era David? Todos los que hemos leído la Biblia, que hemos crecido en el Evangelio, sabemos quién es David. David ha sido, si no el mayor rey que ha existido en Israel, ha sido un rey de mucha importancia. Y mire, aquí Lucas lo está enfrentando a ese descendiente de David con el actual rey de ese momento, que era Augusto César. Lo está poniendo
en contraparte a él. Pero mientras Teófilo lee la carta de Lucas, hay algo importante. Teófilo aprendió algunas verdades acerca de Jesús que cambiaría su vida. Esto es lo importante. Teófilo conocía el contexto de todas las notas que está poniendo Lucas, de toda la historia que está poniendo Lucas. Y miren lo que iba a aprender, lo que iba a entender, lo que iba a saber y lo que iba a creer Teófilo con esto. Que aunque Teófilo sabía que el nombre de Augusto era reconocido, él aprendería que Jesús era el nombre sobre todo nombre. Lo primero. Lo segundo, aunque sabía que Augusto trajo paz temporal al Imperio Romano, iba a saber que Jesús ofrece eterna paz. Sabía que Augusto era el salvador del imperio, pero que Jesús es el salvador eterno del hombre. Aprendería a él que aunque sabía que Augusto fuera el rey del imperio romano, él aprendería que Jesús es rey de reyes y señor de señores. Bendita sea la palabra del Señor. Sabía también que aunque Augusto pretendió ser el hijo del deificado, o sea, el hijo del convertido en Dios, Jesucristo es el único hijo de Dios. Todo esto aprendería Teófilo al leer esta historia que le está dando Lucas, que le está escribiendo Lucas. Pero hay algo muy importante en esto. ¿Cómo nosotros entonces podemos aplicar esto a nuestra vida? Este anuncio del Evangelio a Teófilo, ¿cómo se refleja en nosotros o cómo repercute en nosotros? El anuncio de este Evangelio del nacimiento de Jesús nos obliga a nosotros a elegir esto. Entonces, ¿quién es el portador de nuestra paz? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Y quién es nuestro Salvador? Si nos ponemos en los zapatos de Teófilo, vamos a tener que hacer una decisión de acuerdo a esta invitación que está haciendo el Señor Jesucristo. Por esa razón, el nacimiento del Señor es una invitación para venir a Él, pero no podemos ignorar esto. Escuchen, su nacimiento nos mueve a no dejar lugar a lealtades divididas. Teófilo, como una persona de alto rango, tenía una lealtad al Imperio Romano. Pero al leer el Evangelio de Lucas, él tiene que hacer una decisión. ¿Por qué? Porque él ya es cristiano y de repente Lucas le está abriendo ante sus ojos la relevancia de lo que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, la invitación de él. Y de la misma forma que le hace esa invitación a Teófilo, nos hace nosotros. Miren, el nacimiento del Señor Jesucristo nos mueve, nos constriña a preguntar, ¿quién va a ser el maestro de nuestras vidas? Podemos decir, aquí no hay ningún César. Y claro que puede haber algún César aquí, no en forma humana. A medida que Teófilo lee la carta de Lucas, pronto se dio cuenta que la invitación de Jesús no fue una invitación a un discipulado indiferente. Él no nos ha llamado a ser indiferentes, a ser pasivos a esto. Al contrario, Jesús está exigiendo una respuesta intensa. Intensa. Miren lo que dice Mateo 10, Mateo capítulo 10. Sí, me gustaría que lo busquen, lo encuentren, lo tenemos en inglés en las pantallas, pero me gustaría que buscaran en su propia Biblia. Mateo 10, capítulo 10, versículos del 32 al 39. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo 10, 32 al 39. Dice así. Esto es el Señor Jesucristo que está hablando. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Miren esto, es importantísimo esto. No penséis que he venido para traer
paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Muchos de ustedes han de estar pensando, bueno, las nueras y las suegras todavía siguen en problemas. Y sí. Dice el 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando dice aquí, los enemigos del hombre serán los de su casa, serán los de su familia. El 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Creen ustedes de que Teófilo estaba en una situación igual que esta? Estaba en la misma situación, porque el Señor le está haciendo una invitación a decidir quién iba a ser su rey, a quién le iba a ser leal, a quién le iba a dar todo el honor y toda la gloria. Mire, esto significa entonces para nosotros que hay espacio solo para una pasión en nuestras vidas. Solo hay espacio en nuestras vidas para un solo rey, para un solo Señor. Mire, todas las pasiones, aquí en este pasaje está hablando de las pasiones de la familia, de la comodidad, de los bienes materiales. Miren, esto es duro. Cuando dicen, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y lo vamos a poner de una forma práctica. ¿Cómo puede ser eso? Mire, en el momento, con la invitación de Jesucristo, en ese preciso instante que recibimos su salvación, nosotros nos convertimos enemigos de este mundo. ¿Quién de ustedes ha recibido al Señor Jesucristo en una familia que son inconversos? Si usted es hijo, le aseguro que en ese momento que sus padres se dan cuenta que usted ha recibido al Señor Jesucristo, usted se convierte en enemigo de sus padres. Vos sos la oveja negra de ahora en adelante, no te reconozco como hijo, son una vergüenza, que ahora sos un aleluya, gloria a Dios. Ahora, eso es de los hijos, los padres reciben al Señor Jesucristo. Ah, no, entonces ya que sos cristiano, entonces que te cuiden los hermanos de la iglesia cuando llegues a la edad adulta, cuando ya no puedas trabajar, que te cuiden ellos. Si los llamas hermanos, si los llamas familia, que te cuiden ellos, a mí no me busques. Yo sé que más de alguno ha experimentado eso en sus vidas. Y si son amigos, ya dice, ya es cristiano. No, hombre, ya no nos invitan a la carne asada ni al cumpleaños. ¿Se fijan? Pero eso al cristiano no debe de darle ninguna tristeza, debe de darle gozo, porque ahí se cumple la palabra del Señor que dice que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Al nosotros renunciar a estas cosas, a esta cultura, a este mundo, estamos siendo dignos de ser llamados hijos de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el que haya su vida la perderá. El que busca alcanzar todos los deseos de su corazón en esta tierra, sí está alcanzando llenar una vida pura, llena de todas las satisfacciones que podemos encontrar. Podemos tener salud, podemos tener trabajo. Las tres cosas que dice salud, dinero y amor aquí en esta tierra. Pero si todas esas cosas nos alejan, nos separan, nos llevan en contra de lo que es el Señor Jesucristo, estamos llevando una vida, sí, estamos hallando una vida de satisfacción en esta tierra, pero estamos perdiendo una vida de satisfacción eterna. Miren, es algo importante. Muy a menudo respondemos a Jesús con indiferencia. Mire, muchas personas creen que para rechazar al Señor Jesucristo, la invitación que nos hace, tenemos que decir no. Pero hay otras formas de rechazar al Señor. Tal vez, después, a lo mejor, quién sabe, ahorita estoy ocupado,
Hay muchas formas de rechazar al Señor, pero todo viene desde el corazón. Mire, muchas veces nosotros estamos viviendo una vida y pensamos que al simplemente decir aleluya, gloria a Dios, amén, eso es suficiente para decir estamos aceptando al Señor y estamos aceptando todo lo que Él nos está dando, pero no es así. No debe ser de esa forma. Tiene que ser una forma trascendental, revolucionaria, un giro de 180 grados. Eso a Él lo que nos llama. El Rey de Reyes y Señor de Señores nace en un pesebre, en un lugar oscuro, para después convertirse en una amenaza a un poderoso imperio romano. Él amenaza todo lo que va en contra de su naturaleza. Y Él nos reta a nosotros para buscar ese cambio radical y revolucionario. Mire, aquí está lo interesante. El reino de Jesús no es como los reinos de este mundo. El reino de Jesús transforma todo lo establecido. Y recuerde, cuando decimos transforma todo lo establecido, toda nuestra cosmovisión, todo lo que, de la forma en que nosotros lo vemos, todo eso lo cambia el Señor. Miren lo que dice el versículo 6 y 7 del capítulo 2. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Miren, la palabra eterna, la palabra de vida, uno de los integrantes de la Trinidad, aquel que sostiene toda la creación, todo el universo en sus manos, no tenía principios extravagantes, no tenía, por así decirlo, una forma de exponerse de una forma altiva. Nació en circunstancias menos que ideales, de padres humildes que no tenían muchos recursos. Aquel que fue puesto en un pesebre como cuna. Mire, de acuerdo a la historia, nosotros cuando decimos pesebre, ¡ay, qué lindo! El pesebre es signo de que el Señor está ahí. Pero el pesebre era el lugar donde le ponían la comida a los animales. Y voy a repetir algo que dije el año pasado y que a muchos les sonó como algo grosero tal vez. Pero el pesebre estaba lleno de baba de los animales que comían. Estaba impregnado del olor de los animales. Y en ese pesebre fue puesto mi Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En un lugar asqueroso. Ahí fue puesto, esa fue su cuna. Dios planteó que su reino fuera diferente. Dios lo mandó de una forma, la forma menos esperada. Y pensar que por esa razón su pueblo lo ignoró, su pueblo lo rechazó. Más adelante en uno de los evangelios nos dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No lo denigraban? De ese reinado estamos hablando. Mire, Dios planeó este reino para que fuera, como dije anteriormente, fuera un aspecto diferente. Esto es el contraste. Vamos a ver el contraste de lo que son estos reinos. Mire, mientras Augusto César gobernaba desde un palacio con fuerza y espada, el Señor Jesucristo lo estaba haciendo desde un pesebre con amor y no por espada, sino que con una cruz. El plan de Dios no se basó en que el rey tuviera un ejército más grande. Se basó en la humillación de sí mismo para ser el mayor siervo de todos. Y ese es el reino por el cual nosotros estamos siendo llamados. Miren, no hay ninguna posición intermedia en este llamado. O le pertenecemos a Él o no. Si nosotros no somos movidos por la magnitud del nacimiento de Jesús, entonces tenemos un grave problema. Deberíamos entonces cuestionar nuestra lealtad a Él. Deberíamos de cuestionar nuestra fe. ¿Pero por qué deberíamos de hacerlo? Porque Él es rey. Porque Él es rey absoluto. Esto es lo que realmente afecta nuestras vidas hoy. Esta pregunta.
¿qué Señor y Rey estamos siguiendo ahora? ¿Qué tipo de rey? Estamos, como dice el título del sermón, estamos siendo de una forma estamos ignorando ese llamado del Señor. Mire, algunos de nosotros podríamos estar diciendo que estamos siguiendo a Jesús, pero en realidad tenemos otro rey, tenemos otro César. Nuestras ambiciones y posesiones, nuestros propios deseos, eso es lo que andamos buscando. El no de elegir a Jesús como rey, estamos diciendo que estamos eligiendo el reino de este mundo como propio nuestro. Mire, tal vez nosotros estamos también, muchos de nosotros podemos estar tratando de tener un pie en un reino y en el otro. Y sí es algo que se ve muchas veces, se ve a menudo. Creo que una de las cosas que está perjudicando a nuestra iglesia de hoy, que hay una pasividad hacia el llamado de nuestro Señor Jesucristo, ya sea por primera vez o ya sea en el crecimiento de Él. Creo que necesitamos preguntarnos a nosotros mismos algunas preguntas difíciles acerca de esto, de esta pasividad a nivel personal. ¿Permitimos que Dios guíe las decisiones y los hábitos de nuestra vida? ¿O somos más que egoístas? Mire, por esa razón necesitamos ayuda nosotros. Necesitamos ayuda. Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. Necesitamos el apoyo de otros cristianos. La semana pasada en el estudio bíblico, créame, que fue algo precioso, relevante. ¿Por qué? Porque el grupo que nos unimos, yo pensaba, les voy a llevar un estudio bíblico. Y ¿sabe una cosa? El que recibió el estudio bíblico fui yo. Pensando que yo necesitaba tener la responsabilidad de llevar a palabra del Señor a mis hermanos para que tengamos un crecimiento. Y cuando salgo de ese estudio, empiezo a hacer un recuento. Señor, ¿qué enseñanza me has dado tan preciosa? ¿Qué enseñanza? Es importante que nosotros necesitemos unirnos, necesitemos buscar el apoyo de otros. El reino de Jesús también nos afecta a un nivel misionero. Estamos extendiendo nosotros la buena nueva de salvación. Estamos siendo lo que el Señor nos está mandando a hacer. Miren, si estamos convencidos personalmente que el reino de Jesús es digno de nuestra lealtad, entonces, ¿cómo lo estamos demostrando? Debemos sentir una inconformidad por aquellas personas que están alrededor nuestro y que ignoran esa invitación del Señor. Esto debe de motivarnos a compartir el Evangelio de una forma más amplia, más continua. Necesitamos sentir compasión por los demás, pero no compasión de lástima, sino que una compasión de ver a aquellas personas que si siguen en este camino de oscuridad van a llegar a muerte eterna. El nacimiento del Señor exige nuestra lealtad, interiormente y exteriormente. Y con esto voy a concluir en esta mañana. Tal vez usted necesita darse cuenta de esa invitación del Señor. Tal vez puede ser la primera vez. Tal vez usted ha escuchado la palabra del Señor por muchos años. Y puede ser el momento ahora que usted tenga que tomar una decisión de recibir esa invitación del Señor. O puede ser que usted ha estado escuchando, usted tiene una relación con el Señor, pero no la tiene de una forma completa. Tal vez esa indiferencia, sin poder entenderlo, está obstruyendo ese llamado completo que el Señor tiene para sus vidas. Miren, el Señor lo dijo en Mateo 10. Tenemos que hacer una decisión. Tenemos que tomar esa invitación del Señor. El problema es que ¿lo hacemos con indiferencia o lo hacemos de una forma directa? Inclinemos nuestros rostros.